Vamos a trabajar en estos momentos con el método de integración de método del trapecio. Creo que es con S, si no, pues ya la regué. La idea es, nosotros tenemos una función, voy a exagerarlo, ¿sale? Tenemos una función y ya la partimos en intervalos, ¿de acuerdo? Y en estos momentos, así esto es como un sub, ¿sale? Ahí está. En estos momentos, el área de nuestro rectángulo se calcula como la base que es h por la altura. Pero en este caso, pues tenemos dos problemas. Si consideramos el lado izquierdo, ¿sale? Estaremos calculando esta área. Cosa que nos deje en el exceso, pues a esta parte. Si por contra lo calculamos desde el lado derecho, pues el lado derecho sería algo así. Y el lado derecho, el problema que tiene, pues es que no consideraría esta área. Esta área la quita, se quedaría nada más con la parte de abajo. Entonces, uno se pasa de rojo y el otro le falta lo verde. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes son malos en general. Lo que alguien agarra y dice, bueno, ¿qué pasa si en lugar de trazar rectángulos, pues tienes esos dos puntos, lo conoces perfectamente, es f de xy, f de xy, y el otro punto es xy más 1, f de xy más 1. O sea, los conoces bien esos dos puntos. ¿Por qué no los unes? Con una recta. Y es como que se ilumina el mundo así de, porque pues ya no hay tanto sobrante, ¿de acuerdo? Se reduce muchísimo. La otra es que si hubiera pérdida, no hubiera tanta pérdida que no estuviera considerada. ¿Salen? Aquí si se dan cuenta, se considera todo este pedazo. Y esa figura que se forma es un trapecio. ¿Por qué es un trapecio? Pues porque tiene dos lados paralelos y podemos considerar esta h como una altura. ¿Sale? Si esta es la base mayor y esta es la base menor, la fórmula del área del trapecio es muy sencilla. ¿Cómo se calcularía esa área? Pues la fórmula nos dice que es base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿De acuerdo? Pero en este caso, las bases o la longitud de las bases está determinada por las funciones. Es decir, el área del rectángulo Y, ¿de acuerdo? Considerando que lo numeramos desde el rectángulo 0, sería f de xy más f de xy más 1 por la altura sobre 2. ¿Sale? Si empezamos a sumar todos los rectángulos que se podrían formar, bueno, más bien, si consideramos todos los trapecios que se pueden formar, es decir, tendríamos que sumar el área 0 más el área 1 más el área I menos 1 más el área I más el área I menos 2 más el área N menos 1 porque se forman N rectángulos. Los estoy numerando desde 0. ¿Sale? Esto sería f de x0 más f de x1 por h sobre 2 más f de x1 más f de x2
por h sobre 2 más puntos suspensivos más f de x y menos 1 más f de x y por h sobre 2 más f de x y más f de x y más 1 por h sobre 2. ¿Sale? Me voy a saltar este. Más así, más f de x n menos 1 más f de xn por h sobre 2. ¿De acuerdo? Y aquí es importante considerar lo siguiente. Debemos observar, primero que todo, todos los h medios son factorizables. Si los factorizamos, nos daría h sobre 2, f de x0 más f de x1, que es este, más f de x1, que es este, más f de x2, más f de x y menos 1, más f de x y, más f de x y, más f de x y más 1, más f de x n menos 1, más f de x n. ¿Por qué es importante desglosarlo? Pues porque estos están apareciendo, este tiene su par aquí, este tiene su par acá, y este aparecen dos veces, y este tiene su par acá, y este tiene su par acá. Los únicos que no están apareciendo dos veces son el primero y el último. ¿De acuerdo? Luego entonces, la fórmula nos quedaría h sobre 2, f de x0 más f de xn más dos veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x y. O una forma en la que me gusta a mí resumirlo, que es un poquito más práctica, es n sobre 2 extremos más dos veces los medios. Y ya. Esa es la aproximación a la integral de a a b de f de x, diferencial de x, considerando, esto no es n, esto es h, considerando a h como b menos a sobre n, donde n es el número de intervalos. Lo único que hicimos fue sumar rectángulos. Es una mejor aproximación que la que vimos la clase pasada. Y de hecho se comporta muy bien. ¿De acuerdo? La clase pasada, es más, tenemos los resultados de la clase pasada. ¿De acuerdo? Tengo que abrirlo acá, pero no quiero abrirlo acá. Bueno, voy a copiarlo a manita. A ver. Los valores que teníamos, los is, 0, 1, 2, 3, 4. Los x son 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1.0. Y los f's, por favor, váyanse preparando para hacer operaciones. Este es 1.280696357. Sale 1.61515429.6. 1.97711509.6 y 2.319776.825. Ahí está. Y la integral que estábamos calculando era la integral de 0 a 1 de e a la seno de x. Diferencial de x. Sale. Ok, ahí está. Bueno, pues la fórmula de integración por
por trapecios, considera que estos son los medios, este y este son los valores extremos, ¿sale? Entonces, vale la pena empezar a construir una tabla, ¿de acuerdo? Empezamos escribiendo los extremos, ¿sale? ¿Cuál es su suma? Yo me encargo de esta, no se preocupen. La suma de los extremos es 3.31977682.5. ¿Sale? En este caso, los medios, esa sí les va a tocar a ustedes, ¿de acuerdo? Hay que sumar estos tres valores. ¿Cuánto nos dan? Órale, les dije que se fueran preparando con la calculadora. Esta gente, apúrense, que me hago viejo. ¿Qué? ¿Todavía no? ¿Cuánto les dio? 4.872965.749. Me quedé en el 29. Ay, perdón, 65, Ajá. 749. 740. Hola. Espero que sí me haya escuchado. Ok. Ya que tenemos las sumas, ¿de acuerdo? Lo que sigue es utilizar un multiplicador, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la suma de los extremos se multiplica por 1, pero la de los medios por 2. Entonces estaba por 1, estaba por 2. El total, yo me encargo la de los extremos, ustedes hagan la de los medios. Aquí es 3.31977682.5. ¿Y cuánto es la de los medios? 9.745931.498. 498. Órale, a ver, 498. Bueno, este era un 4. Ahí está. 4 y 8. Bueno, la parte de arriba es la suma de los extremos. La parte de abajo ya es la suma de los medios. Entonces, lo que nos dice esta estructura es que hay que sumarlos. ¿Cuánto suma esto? Hola, ¿cómo estás? Hola. 13.06570832. Es que supongo que está ahí, entonces lo estamos saludando. Hola. Ok. Ya que tenemos esto, pues, lo que hicimos fue calcular la suma. Lo que sigue es, digamos que esto es la preintegral. Y la integral se obtiene multiplicando esto por h, que h, integral de por h sobre 2. ¿Cuánto nos da? Es decir, el 13 punto esa cosa, hay que multiplicarla por h, que es 0.25 sobre 2. Es decir, esto hay que multiplicarlo en este caso por 0.25 y el resultado entre 2. ¿Cuánto nos da? 1.63321354. 63, 32, 13, 54. ¿Sí? Sí, ¿Todos de acuerdo? sí, profe. Sí, maestro. Ok, el día de ayer las integrales por la izquierda y por la derecha nos daban valores muy separados. ¿Sale? Y lo que vimos ayer es que era un valor intermedio el resultado. Ayer nos dio 1.46 y 1.79.
Y esta nos está dando un valor intermedio que es 0.63. No está exactamente la mitad, pero en principio debe ser mejor aproximación que lo que teníamos anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora bien, la programación de esto, pues no es muy complicado. De hecho, se puede utilizar casi el algoritmo de ayer, solamente que ahora la suma, en lugar de que la inicialicemos en 0, la inicializamos en lo que vale x0 en la función en a y en b, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es que en lugar de sumar los f's intermedios, calculamos los f's intermedios, los multiplicamos por 2 y los sumamos. Esa va a ser la única diferencia. Es decir, la suma que en el algoritmo de ayer era 0, ahora vamos a poner suma igual a f de a más f de b, que son los extremos, y el for que utilizamos, que iba de i in range n, ahora lo vamos a poner hasta n menos 1, porque no queremos que nos considere el último. ¿Sale? Y la suma, que ayer fue suma más f de i, bueno, f de a más i por h y no sé qué. Esta cosa la multiplicamos por 2 porque lleva un multiplicador de 2 aquí. ¿De acuerdo? Y el resultado final, que era multiplicar la suma por h, ¿sale? Ahora lo vamos a multiplicar por h sobre 2. Que esas van a ser las correcciones sobre el código que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Lo que les decía. Es más, voy a copiarlo y voy a pegarlo. Ahora esta, en lugar de llamarse rect de, vamos a llamarla tra de trapecio. Y lo que les decía, la suma va a ser f de a más f de b. Con lo cual, pues ya hicimos esto. O sea, este que lo teníamos anteriormente desaparece y lo cambiamos por este. Cambiamos este for y cambiamos este for de acá. Entonces, en lugar de llegar hasta n, llega hasta n menos 1. Este lleva un 2 porque recuerden que los puntos intermedios se cuentan 2 veces. Y la suma se multiplica por h, pero ahora también se divide entre 2. ¿De acuerdo? Y con eso pues ya tenemos el nuevo código. ¿Cuál es la ventaja? Pues el código resultó bastante sencillo. Control C, Control V. Vamos a poner el método del trapecio para compararlo. Vamos a revisar primero que nos haya quedado bien con 4 valores. Nos debe dar lo que teníamos anteriormente, que es 1.6332, si todo lo hicimos bien. ¿De acuerdo? A ver, corremos esto. Córrela. Windows más. Y aquí está 1.6332. Bueno, nos equivocamos un poquito porque tenemos 13. Ah, se me hace que era 11. Yo escribí 13. Perdón, entonces la culpa es mía. Aquí yo puse 13 en lugar de 11. Bueno, nadie lo notó porque nadie me dijo nada. Ok, ahí está. Bien, pero ahora la precisión que requerimos va a mejorar y va a mejorar bastante. Con 100 iteraciones, aquí seguimos con 4 iteraciones logramos 2 cifras de precisión para el trapecio, si se dan cuenta. ¿Sale? No puedo asegurar las otras porque no tengo con qué compararlo. Pero la suma por la derecha ya dice que es 6.3 también. Entonces creo que vamos por buen recaudo. ¿Sale? Eso es con 100. A ver, voy a agregar otros 2 ceros para que sean 10,000 iteraciones.
Aquí tenemos 10,000 iteraciones. Es punto 6318. Aquí con 100 iteraciones ya teníamos aparentemente 4 cifras de precisión, cosa que con 10,000 iteraciones no podemos asegurar para ambos esa cifra de precisión, ¿de acuerdo? Probablemente aquí ya tengamos más para el trapecio, pero pues no sé cuántas. Vamos a exagerar, llevamos 10,000, 1, 2. Con eso ya llevamos 1,000,000, 10 millones, porque pues, no tenemos nada que hacer. Ahora sí, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo les va? Es que esto se tarda, pero pues ahí va. Con 100,000 iteraciones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifras idénticas que con que con cuántos eran aquí. 2, 4, que con 10 millones, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que con 100,000 iteraciones pues ya teníamos 2, 4, 6, 8, 9 cifras de precisión. Sin embargo, con esas 10 millones de iteraciones, en el caso de los rectángulos, pues nada más aseguramos 6 cifras de precisión, ¿de acuerdo? Para este caso en particular. En general, trapecio trabaja mucho mejor que los rectángulos por esos detallitos eh, de que considera mejor los faltantes y los sobrantes. Y aparte como que se promedian esos faltantes y sobrantes por la línea que atraviesa, ¿de acuerdo? Entonces trabaja mucho mejor trapecio que los otros métodos. ¿Sale? Ok. Pues con esto ya tendrían también el código, por cierto. Déjenle quito un 0 porque si no lo vayan a trabajar con 1,000,000. Y luego ven que se llega a trabar. ¿Vale? Con 1,000,000 se sigue tardando un poquito de tiempo, pero tampoco es tan exagerado. Pues este sería el código adicional para trapecio y este sería el método del trapecio. Se dan cuenta, no es muy complicado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. No, profe. Perfecto. Bueno, vamos a detenernos entonces.